estamos ingresando en el bloque 2, más con una fuerte impronta en la educación, una fuerte impronta que le darán, para empezar, Mercedes Leal, que es la primera ponente. ¿Estás por ahí, Mercedes? Puedes ir preparando tu presentación. Así es. Bueno, Mercedes Leal tiene una vasta trayectoria. Yo solamente voy a decir que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, fue directora del INFOD, y como hicimos el compromiso de no extendernos en las presentaciones, ahí me quedo. Seguramente va a dar una mirada muy interesante. El título de la ponencia es Docencia universitaria y pandemia, experiencias de formación, debates y reflexiones. Adelante, Mercedes. Muchas gracias Alejandro por esta invitación. Reitero el enorme placer que representa estar con estos estimados colegas debatiendo y discutiendo preocupaciones que tenemos todos. En realidad yo quisiera plantear algo que, bueno, he pensado mucho porque siempre me vienen las contradicciones y hablar como decana, si contar la experiencia del Infod, o tomar algún otro camino o rumbo que deje algunas cosas de las que todavía no dije tanto. Y me parece que sería interesante recuperar un mapeo sobre el estado previo de la docencia universitaria, cómo se encontraban los docentes universitarios antes de la pandemia, y recuperar algunas cuestiones que yo he trabajado que tienen que ver con cómo se caracteriza la docencia universitaria, por ejemplo, por su diversidad, tanto disciplinaria, de cargos como de dedicación, de inserción institucional. Hay libros hermosos que hablan sobre los rasgos de la diversidad, ¿no?, que nos caracteriza. Si atravesamos a esto también las características que asumen las universidades más tradicionales a las nuevas universidades que se conformaron y estructuraron su propuesta y proyecto en torno más a la investigación y a los posgrados. Pero también me parece que una cuestión central que caracteriza la docencia universitaria tiene que ver con la estructura verticalista, la estructura de cátedra, los principios de la reforma universitaria que le confieren justamente a la docencia universitaria, digamos, la libertad de cátedra para trabajar y estructurarse, y también cómo la docencia universitaria tiene ese costado que tiene que ver con que tiene regulaciones de índole institucional, ¿no? Los cronogramas académicos, el sistema de regularidades, etcétera, etcétera, que ha sufrido, digamos, en este tiempo una suerte de flexibilización. Y también me parece plantear cómo la docencia universitaria pudo a lo largo de tanto tiempo organizar la enseñanza en base a clases teóricas y prácticas, independientemente de la disciplina que se trate, que ha sido una estructura que logró, ¿no?, ese formato subsistir a lo largo de mucho tiempo. Otra de las cuestiones que me parece que han sido, que son interesantes como para recuperar en este tiempo, es que los debates previos a la pandemia de las últimas décadas estuvieron relacionados con los cambios que experimentó la profesión académica a lo largo y a lo ancho de todo el mundo como consecuencia de las políticas de internacionalización, y cómo estas políticas demandaron un docente universitario formado en el posgrado, orientado hacia la investigación y productivista, ¿no?, en términos de, digamos, todas las actividades que tenían que ver con su práctica. En Argentina creo que estuvo muy fuerte y muy presente el modelo del docente investigador, que impuso sistemas de evaluación, digamos, en las distintas esferas de actividad. Y más allá de la polémica que represente esto, lo que me parece que esa figura del docente investigador, estar categorizado, habría digamos, constituido en algunos casos y para algunos estudios
una condición de existencia y fuente de reconocimiento dentro de la universidad, y cómo operó también como una organización de la estructura de las tareas académicas, ¿no? Muchas de las cuales acentuaron la diversificación de tareas. Hacer muchas cosas, sentirse repartidos y, digamos, refuercen esa visión que han planteado muchos estudiosos de un etos en cierto modo fragmentado, el etos del académico universitario sujeto a tantas demandas, ¿no? Sobre todo cuando tenía que llenar las grillas de categorización y no dejar ningún huequito o apartado en blanco, porque de eso, digamos, estaba también condicionando su categoría. Digo todo esto porque dentro de este modelo fuerte del docente investigador, hay algo que sí se resintió y que no estuvo presente en ese tiempo y en los debates, que fue la enseñanza. Y que en cierto modo, digamos, no era una actividad que para el programa de incentivos, por supuesto, tuviera, más allá de ser un requisito, no representaba cuantitativamente un número o una característica para que incidiera en la categoría, ¿no? Señalo todos estos datos porque me parece muy importante que la pandemia vino a hacer presente, a presentificar a la enseñanza, a mostrar su importancia como actividad imprescindible a la que se apeló en este tiempo tan difícil, ¿no? Y que obligó a los docentes a realizar experiencias de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Digo esto porque se hizo presente el grado universitario, con sus problemas de larga data, ¿sí? Por ejemplo, la formación pedagógica de docentes que no son profesores y que vienen con su disciplina de base, y por otro lado, los problemas relacionados con el currículum con el que estamos formando el grado académico, de largo currículum muy extenso, de mucha duración, etcétera, etcétera, ¿no? Y los nuevos relacionados con la falta de formación y experiencias de enseñanza en entornos virtuales, en instituciones universitarias donde teníamos las plataformas, el acceso, digamos, a plataformas virtuales, pero más orientadas al posgrado, como planteó Luis Alberto hace un rato, ¿no? También como la pandemia habilitó, eso me parece bien interesante, no solo presentificar a la enseñanza, sino también habilitar innumerables debates, simposios, conversatorios, webinares referidos a la enseñanza, pero también a discusiones mucho más profundas sobre el sentido y el objeto de la pedagogía, a visiones críticas de la pedagogía y la didáctica, y también sobre modelos universitarios contemporáneos. ¿Qué es lo que vamos a tomar en consideración y cómo estos modelos están entrando desde el mercado, ¿no? En todo este recorrido que hago, no estoy señalando al Estado y todo lo que hizo el Estado, todo lo que hicimos los funcionarios del Estado para, digamos, estar sumamente presentes en este tiempo de tanta demanda, porque la pandemia y la educación no le fue a pedir al mercado, le pidió al Estado. Y por suerte en el Estado argentino tuvimos la oportunidad de estar presentes, ¿no? Ahora digo, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que pasó a nivel de la docencia universitaria? ¿Cómo enfrentó este reto? Y bueno, me parece que una de las categorías que destaco y que nosotros hemos insistido muchísimo en los procesos formativos de docente es el sentido político de la tarea de enseñar. Vuelve a estar así como a mostrarnos, ¿no? Cómo es necesario seguir reivindicando el compromiso masivo que mostraron los docentes para sostener la continuidad pedagógica con lo que tuvieron y como pudieron, pero también cómo la pandemia les demandó a los docentes, pero desde un punto de vista de su integralidad, ¿no? No solo los saberes, no solo le demandó saberes disciplinarios específicos,
sino también alimento, amor, cuidado, protección, vínculo, interfaz, digamos. Y también cómo el contexto mostró más que nunca que la educación es una experiencia vital. El impacto que tuvo cuando lo doméstico entró al aula universitaria, y con él, por supuesto, entró el conflicto, las violencias, las distintas maneras de ser familia, ¿no? También las solidaridades, las formas creativas y la capacidad de organización familiar. Todo eso, digamos, interpeló el sentido político de la tarea de enseñar. Y también me parece que sería interesante señalar el sentido pedagógico del trabajo de los enseñantes. Y allí, bueno, me parece que desde este lugar muchos docentes universitarios buscaron formarse, capacitarse, primero en el manejo herramental, como se le llama, de las tecnologías, pero también en temas vinculados a la didáctica y a la pedagogía. Este curso del cual comenté hace un rato, que inclusive se llamó Pedagogía y Didáctica Crítica, fue en un momento en donde se necesitó ir más allá del manejo herramental de los docentes. Y aquí me parece que sería interesante mostrar algunas de las respuestas que han dado los 5.000 docentes que han participado en esta experiencia. Obviamente son conjeturas que hago para este espacio de colegas y amigos, porque tenemos que desplegar mucho más este trabajo. Por ejemplo, gran parte de las percepciones refieren a asuntos netamente pedagógicos, la novedad que representó, digamos, el poco entrenamiento que tenían, la dislocación de sus lugares, pero también cierto optimismo de que podían hacer frente a esta situación si se formaban. También señalan el estrés por el no saber, las dificultades por no poder estimular en la virtualidad la participación de los estudiantes, ¿sí? Muchos decían, extraño los bostezos, yo me doy cuenta cuando un estudiante no me está prestando atención, me doy cuenta cuando está mirando su celular y aquí no puedo hacer nada, ¿no? Aparece fuertemente lo corpóreo, la corporeidad de la que nos ha estado hablando Luis, tanto de los estudiantes como de los docentes, ¿sí? Esta inquietud, ¿sí? Esta inquietud de los cuerpos y que en muchos casos no la podían manejar. También me parece en esto de la dislocación de los roles de la cátedra, ¿no? Cómo aparece sobre todo en los docentes noveles, en los ayudantes estudiantiles, que tuvieron que hacerse cargo del manejo de las plataformas, de las aulas virtuales y de la preparación de los recursos didácticos virtuales, en algunos casos o en muchos casos, ¿no? Por eso me parece interesante destacar esta dislocación de los roles de dentro de la cátedra, porque la teórica la maneja el titular, el asociado o el adjunto, y los profesores y los ayudantes son los que están, entre comillas, en las clases prácticas. Pero cómo descansó en ese tiempo este saber que estaba más al alcance de los noveles para manejar este dispositivo herramental, instrumental vital para poder sostener las clases. Acá me parece que sería interesante desplegar esto que también trabajó hace mucho tiempo Flavia Terrigi, que es la naturaleza institucional del trabajo docente, ¿no? Es decir, como el trabajo docente es de naturaleza institucional, también es colectiva. Y desplegar, por ejemplo, con un mayor análisis, esa dimensión de lo colectivo en pandemia, ¿no? Cómo operó, cómo incidió. También hay otra categoría que me parece y me resulta interesante como para pensar, y que tiene que ver con los docentes como productores de saberes, y los saberes fundamentalmente referidos a la transmisión, ¿sí? En donde allí, digamos, en la transmisión se genera la invención del saber, la creatividad. Allí tiene más autonomía el profesor, la profesora.
porque lo otro es el saber que reproduce de la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esta categoría cuando analizaba las configuraciones que sufrieron las clases teóricas y las prácticas. Por ejemplo, se puede advertir en algunas experiencias que hubo cierta curaduría de contenidos y de recursos. Y en otras, cuando la masividad universitaria se trasladó a la universidad, allí las experiencias parecieron virar más a clases asincrónicas, enlatados, como le llaman, sobre todo en las teóricas, en donde se resolvió con un audio y un PowerPoint. Y lo mismo sucedió en las clases prácticas, en donde también, en muchos casos, la masividad fue atendida con cuestionarios de Google, ¿no? Digo, cómo estas resoluciones tendieron a hacer presente también ese paradigma más de corte tecnocrático que nosotros desde la pedagogía estuvimos durante mucho tiempo interpelando. Del mismo modo, también creo que uno de los componentes didácticos más fuertes y que aparecieron como interpelando permanentemente a la docencia de todos los niveles y también a la universidad tiene que ver con la evaluación. Y cómo esta preocupación no solo fue de la academia, sino salió de la academia. Había necesidad de que se evalúe. Pero la evaluación, como no pudo, digamos, hacerse procesual y trabajar en eso, muchas veces viró para hacerse más o centrarse en el control, ¿no? Centrarse en el control y en la acreditación, que en cierto modo podía resultar ser democrática, porque no lo estamos haciendo perder el tiempo a los estudiantes, pero en otro modo también poner una nota, cuando no hubo un proceso, también puede resultar expulsivo. Por ejemplo, poner la nota, aplazarlo a ese alumno de primer año que no está socializado con estos dispositivos y estos modos de trabajo en distintos campos del saber, ¿no? También me llamó la atención uno de los análisis que hacía una de las docentes diciendo que cómo opera en la subjetividad lo que algunos denominan la pérdida de intimidad del acto de la clase. No sabes dónde va a ir a parar tu clase, quién la va a escuchar. Pensás varias veces qué vas a decir, porque sigue siendo pública como cuando era presencial, pero se pierde intimidad, ¿no? Esto que Luis decías vos del panóptico. Bueno, y también me parece que los debates que vienen van a tener que ver con la reconstrucción crítica de lo hecho, insisto con esto. Tiene que ver también con que los tiempos políticos de volver totalmente a la presencialidad, ¿sí? Muchas veces no son los tiempos institucionales de generar las condiciones apropiadas para ello, ¿no? De hecho, volvieron los niveles obligatorios del sistema a la presencialidad y nosotros estamos con algunas actividades presenciales, no todas. Las clases siguen de modo virtual porque nos parecía que tienen que cerrarse un ciclo que está haciendo de algún modo, está dando una respuesta. Por otro lado también me parece que tenemos que volver a instalar debates acerca de las problemáticas que encierran las soluciones tecnocráticas, ¿no? Si vamos a pensar que vamos a trabajar con modelos híbridos, también tenemos que poner en debate qué son los modelos híbridos. ¿Cómo se va a mover el docente que está acostumbrado a un modo, ¿sí?, corpóreo, a moverse en el aula, a construir y a crear un aula? Tenemos que ver en el marco de este modelo híbrido, que hoy la solución para el sistema universitario es comprar el dispositivo. Ahora viene una gran tarea, deberíamos tener tiempo desde el punto de vista de las instituciones
de trabajar fuertemente esos modelos, ¿sí? Y cuando digo qué sentido le vamos a dar, habilitar la discusión si el sentido es democratizador para que estén los que no estuvieran, pero allí habilitamos otro problema, ¿sí? ¿Qué es ser un docente, perdón, qué es ser un estudiante universitario? ¿Qué plus tiene la presencialidad en un estudiante universitario que se socializa políticamente en una institución, que construye su visión y sentido común junto a otros, y también que estamos demandándole a él, a esta juventud que está en las universidades, que forme parte del cogobierno de la universidad, ¿no? Cómo eso se resuelve en la hibridez, y de lo que están lejos, que son los que menos tienen, pero quizás los que más necesiten de los otros para construir colectivamente el sentido político de ser un ciudadano y un futuro profesional universitario. Bueno, hay muchas otras cosas para decir. Es un debate muy rico el que se viene. Solo digo que el derecho a la educación, que muchos docentes dijeron acá que quieren asegurar el derecho a la educación, se materializa en experiencias concretas pedagógicas y didácticas que tenemos que reconstruirla. Como dijiste, Alberto, estamos haciendo camino y construyendo en la medida en que andamos, pero bueno, es muy grande el desafío. Es muy grande el desafío, y me parece que en estos espacios son los espacios en donde tenemos que construir críticamente saber para ayudarnos entre todos y ayudar a quien tenemos que ayudar, que es a la juventud, en este caso en la universidad, a ser unos ciudadanos que construyan un sentido común de justicia social, ¿no? Bueno, nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muy, muy, muy rico, muy fértil para pensar y para reflexionar en los interrogantes, ¿no? Fundamentalmente los interrogantes y las referencias que vos traías, ¿no? Muy interesante. Vamos a continuar con otra especialista en educación, que es la doctora Liliana Sanjurjo, de la Universidad Nacional de Rosario, profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario. Es un placer que también Liliana nos acompañe. Ella va a presentar el tema de su presentación es enseñar prácticas de enseñanza en la pospandemia. Adelante, Liliana. Bueno, ante todo quiero agradecer, buenas tardes a todos y todas, y también felicitar a todos los colegas que me precedieron y a los que están participando de otra manera de este encuentro tan interesante. Quiero decir que me voy a referir específicamente a una experiencia y lo que se desprende de esa experiencia en el campo de las prácticas de formación de docentes, pero realmente todo o casi todo lo que pueda decir, creo que puede servir para la formación en prácticas en cualquier otra profesión. Voy a empezar justamente haciendo reflexiones para la pospandemia, pero partiendo de una experiencia que llevamos a cabo precisamente en la Cátedra de Residencia Docente de la Facultad de Humanidades y Artes, en la carrera de Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de Rosario. Por lo pronto tengo que describir algunas cosas para que se entienda la experiencia, es decir, primero voy a empezar por eso, describir muy brevemente la experiencia, para analizar cuáles fueron las dificultades más importantes y las condiciones que las favorecieron, porque después me quiero detener precisamente en qué enseñanzas nos dejó la experiencia y que eso nos puede posibilitar algunas cuestiones para repensar la pospandemia, o lo que se viene, ¿no? En cuanto a la breve descripción de la experiencia, digo que justamente nos tomó la pandemia
en un momento muy especial de la cátedra, porque por jubilación y por otras razones se desarmó el equipo original que venía trabajando hacía muchos años y se incorporó mucha gente nueva, lo cual presentó una dificultad porque no éramos un equipo consolidado, pero también presentó un beneficio porque se incorporó gente que estaba mucho más en interacción con estas modalidades a distancia. La cátedra tenía un aula virtual y usábamos algunas tecnologías específicas, pero muy aleatoriamente. Lo que predominaba tanto en la facultad como en las instituciones donde se insertaban los residentes era precisamente la enseñanza presencial, ¿no? Se trataba de 17 estudiantes, garantizamos antes de hacer la experiencia que todos tuvieran computadora y o celular, y otra cosa que me interesa decir es que los residentes de Ciencias de la Educación de la Universidad de Rosario realizan al finalizar la carrera 2 experiencias, una en educación formal y otra en lo que llamamos con un criterio más o menos amplio, educación no formal. Y que esas experiencias son anuales, ingresan a principios de mayo y terminan en noviembre. Y además una característica del plan, el plan es un plan de hace 30 años, pero ahora estamos en proceso de modificación, pero fue un plan novedoso y en algunos aspectos lo sigue siendo porque no está organizado en materias, sino en áreas y núcleos, pero justamente en lo que se refiere a la práctica, muy tradicional, porque si bien tenía gran cantidad de horas, mucha cantidad de horas para la práctica, quedan todavía en el plan en vigencia, todas concentradas en el último año, ¿no? Pero destaco por qué pudimos llevar a cabo la experiencia desde el inicio, es decir, lo decidimos en abril, que las residencias se iban a realizar. Realmente, por lo menos en nuestra experiencia, todas las otras cátedras de residencia docente y de otras prácticas dudaron mucho o tuvieron un tiempo de mucha incertidumbre. Y a nosotros creo que una de las cosas que nos ayudó a tomar la decisión de hacer la experiencia fueron varias cosas, pero una es la teoría. La teoría vino a esclarecer y ayudar a la práctica, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿qué supone hacer una residencia? ¿Qué supone hacer una práctica? En este caso, una práctica docente. Y decimos, bueno, poner el cuerpo, justamente a veces los residentes dicen eso, ¿no? Hacer las prácticas, poner el cuerpo, por eso los moviliza tanto. Pero fundamentalmente estar ahí, donde está el aula. Bueno, si el aula iba a estar en la virtualidad, nos parecía que era posible que los estudiantes hagan la residencia, ¿no? Porque además estábamos convencidos que la clave consiste precisamente en prepararlos para la complejidad. No prepararlos para una situación en particular, sino prepararlos para poder tomar decisiones precisamente en situaciones muy complejas. En ese sentido decíamos, bueno, son privilegiados estos residentes porque van a tener se les presenta una complejidad que hasta ahora no se había presentado a ningún grupo, ¿no? También, o sea, la cátedra tuvo esa actitud de sí, si le enseñamos a ellos que hay que asumir la complejidad, los primeros que tenemos que asumirla somos nosotros. También contamos con la buena actitud de la facultad y la universidad, ¿no? Que estimularon a que se hagan estas experiencias innovadoras y que resolvió todos los problemas de conexión. Por supuesto, contamos con una buena disposición de los estudiantes porque querían recibirse, porque las prácticas los movilizan, y de los coformadores, es decir, los profesores que los reciben. Ellos realizan la experiencia en lo formal, la realizan en general en institutos de formación docente, porque es donde más tienen espacios para dar clases. Entonces, los profesores de los institutos los recibieron como hacen generalmente el año pasado, con más alegría, porque sentían que era una ayuda muy importante, porque están más familiarizados en general los residentes con estas modalidades de uso, por lo menos de las tecnologías, ¿no? Es más, la situación,
tomamos un ejemplo como testigo, que las tecnologías pueden resolver situaciones, que en realidad se nos complicó por la falta de hábito. Pero, por ejemplo, una estudiante estaba haciendo una pasantía en una universidad italiana. Entonces ya habíamos acordado que lo que ella estaba haciendo allá le podía servir para que le homologuemos la experiencia en lo no formal, pero al año siguiente iba a tener que hacer la experiencia en educación formal. Y gracias a la virtualización de esa experiencia pudo recibirse ese mismo año, ¿no? El año pasado. En síntesis, la dificultad más grande que tuvimos, y esto nos sirve para el futuro, la dificultad más grande que se presentó es que la residencia en el último año era la única experiencia de práctica que ellos iban a realizar, que ellos y ellas iban a realizar. Por eso algunos colegas nos decían, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes les van a permitir recibirse sin haber realizado ninguna práctica presencial. Bueno, al inicio creíamos que, como todos, como dijo la colega anterior, creíamos que el segundo cuatrimestre iba a ser presencial, y estamos todavía en la virtualidad, haciendo las experiencias de residencia en la virtualidad. Pero nosotros sosteníamos frente a ese cuestionamiento, ¿cómo se van a recibir sin dar una clase presencial? Y nosotros decíamos, contestábamos a eso, bueno, estuvimos recibiendo 30 años a docentes que no hicieron absolutamente nada virtual. Entonces, de alguna manera eso nos alivió la incertidumbre o la duda. De todas maneras, también nos hizo ver la conveniencia que la formación en prácticas esté atravesando la formación y no solo como un bañito al final de la carrera, ¿no? Y en cuanto a condiciones que favorecieron, en síntesis, como decía anteriormente, la teoría en la cual nos paramos nos favoreció la toma de decisiones, porque no entendemos la práctica como aplicación de la teoría para corroborar el cumplimiento de un plan prediseñado en abstracto y atado a un deber ser, sino como espacio para revisar los modelos internalizados, para aprender de la complejidad, para aprender a tomar decisiones fundamentadas y contextualizadas, para reflexionar acerca de qué se hizo, por qué se hizo eso, cómo se podría haber hecho de otra manera, qué incidencias tuvo lo que se hizo, es decir, en definitiva, para aprender también de la práctica, ¿no? Otra cuestión que favoreció la experiencia fue la excelente relación que mantenemos con los profesores coformadores que reciben a los residentes, las instituciones asociadas, que es una relación sostenida en el tiempo, que nos permitió, por lo tanto, generar un marco teórico acerca de la práctica y su relación con la teoría común. También la facultad y la cátedra ofrece espacios de formación a los coformadores, y ellos reciben a los residentes realmente no como una carga, sino también como una instancia, si se quiere, de desarrollo profesional. Y también favoreció la experiencia la preocupación de la Universidad de Rosario por garantizar buena conectividad y una buena plataforma. Obviamente las condiciones básicas estructurales son indispensables. ¿Qué enseñanza nos dejó esta experiencia y que nos puede permitir pensar en la futura normalidad, entre comillas, ¿no? Nos llevó a replantearnos viejas y nuevas problemáticas acerca de la enseñanza en general y de la enseñanza de las prácticas en particular. Por ejemplo, nos dimos cuenta que una de las cosas, si lo mirábamos teóricamente a lo que nos había pasado, a esa incertidumbre inicial que tuvimos los docentes, tuvo que ver con que cambiaron cosas muy constitutivas de las instituciones y de la organización, ¿no? Dicen los institucionalistas que los componentes más constitutivos de una institución son justamente el tiempo, los tiempos, los espacios y los agrupamientos. Y por eso se decía que la escuela durante décadas
no cambió nada, porque no cambió ninguno de esos componentes constitutivos, ¿no? Y realmente aquí se nos habían movido los tres, ¿eh? Los tiempos eran otros, los espacios donde encontrarnos también, después cuando se volvió a la presencialidad, que la burbuja tal y que la burbuja tal, realmente se nos movieron esos componentes estructurantes, y entonces también eso nos permite pensar que es una cuestión que en la vuelta a la normalidad tenemos que repensar, ¿no? Cómo reorganizarlos utilizando estas dos modalidades de enseñanza o de aprendizaje. También nos llevó a repensar tres tareas que son indispensables para los profesores en la presencialidad, pero que esta situación las puso más en evidencia. La importancia de la selección de contenidos, no querer dar todo, porque los tiempos evidentemente se hacían más cortos, pero ese es un problema también de la presencialidad, ¿no? El docente que no quiere resignar nada de contenido, no quiere resignar nada de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces la selección de contenidos y lecturas se puso más en evidencia, y la importancia de construir actividades, de ofrecer, porque la clase, pero esto, vuelvo a insistir, lo puso en evidencia esta situación, siempre es así, la clase no se reduce a la exposición teórica de contenidos por parte del docente, la clase o la función de enseñanza a cargo del docente es seleccionar contenidos, seleccionar materiales y proponer muy buenas actividades para que los estudiantes a través de ellas no solo ejerciten, aprendan, comprendan algún contenido que de otra forma no lo podrían comprender, ¿no? Y un tema que estuvo dando vueltas, sobrevolando en algunas otras exposiciones, que nos volvimos a plantear, es el tema de la implicancia del estudiante, ¿no? De la corporeidad, que a veces para el docente es sinónimo de implicancia, es decir, en la presencialidad hacemos como si el alumno está implicado porque solo pone el cuerpo, porque está presente. El estudiante, si está presente, ya garantizamos su implicancia. Ya la escuela nueva nos decía que no es así, que tenemos que hacer muchas otras cosas para que el estudiante se implique, pero en la presencialidad naturalizamos esa situación de unir, relacionar mecánicamente presencialidad, corporeidad con implicancia, es decir, estar implicado en el tema que se está desarrollando, en los contenidos que se están desarrollando. En cambio, en la virtualidad nos empezamos a preocupar mucho más, o nos movilizó mucho el tema de las cámaras apagadas, como decía alguien en el chat, ¿no? Entonces, es como que se puso en evidencia nuevamente un problema viejo, cómo implicar a los estudiantes. Y sin duda no es el medio el que solucionará el problema, ni la modalidad de enseñanza, sino precisamente lo que Alejandro dice en muchos de sus libros, cómo hacer más potentes las clases, cómo hacer las actividades más interesantes, es lo que nos va a poder permitir implicar a los estudiantes, ¿no? Y también nos hizo valorar muchísimo a la teoría, porque justamente lo que consideramos buenas teorías acerca de la práctica y su relación con las teorías es lo que nos permitió tomar estas decisiones. En cuanto a cuestiones para repensar, para la pospandemia, volver a la presencialidad, bueno, creo que una cosa que quedó absolutamente evidente es la necesidad de transversalizar el campo de las prácticas. En este caso, en la docencia, yo diría que eso es un aconsejamiento bien fuerte para todo campo de formación en práctica profesional en general, ¿no? Y no solo considerar la formación en la práctica y ir al terreno, a bañarme un poco más de práctica, ¿no? Sino que hay que hacer otras cosas, como ayudarlo a pensar, a reflexionar acerca de qué se hace, por qué se hace, cuál es la relación con las teorías que aprendió, a aprender de la práctica, ¿no? Por eso hemos avanzado muchísimo en la modificación de los diseños curriculares, pero nos queda todavía bastante en avanzar en la modificación de las cabezas, esa concepción aplicacionista de la práctica, y no solo para
para cambiar el campo de la práctica, sino para articular mejor teoría y práctica y recuperar el valor motivador implicante que tiene la práctica si la articulamos con la teoría, ¿no? Y también en cuanto al campo de las prácticas vamos a tener que pensar, o sería muy interesante, pensar en cómo formarlos para las dos modalidades y para un posible sistema híbrido, ¿no? Y utilizar esas diversas modalidades tanto en el aula de la universidad o del Instituto de Formación Docente, como en las experiencias que hacen los estudiantes en terreno, ¿no? Y como decía, repensar, tenemos una hermosísima tarea por delante para repensar a partir de estas nuevas modalidades que todos hemos ido aprendiendo, acercándonos, cómo empezar a organizar los tiempos, los espacios y los agrupamientos de distintas maneras. Sin duda, los futuros docentes deben prepararse. Esta situación nos hizo tomar más conciencia que deben prepararse para la complejidad que supone asumir una docencia ahora enriquecida por la virtualidad, ¿no? Que tendría que ser enriquecida por la virtualidad. Y para cerrar, quiero decir una sola cosa que me parece muy importante, porque se dijo mucho en los medios de comunicación, y en general, desde la política se ha dicho mucho acerca de que mejor volver a la presencialidad. Mercedes hizo alguna referencia a eso, mejor volver a la presencialidad porque parecía que la virtualidad generaba mayor distancia entre los ricos y pobres. Y yo creo que en eso no tenemos que confundirnos, no se puede decir así, porque en realidad esa distancia, esa gran diferencia, lo genera un sistema económico muy desigual, ¿no? Que si no fuese así, la educación siempre cumplió una función compensadora, si se quiere, a pesar de los sistemas económicos tan desiguales, y las tecnologías, lejos de generar una mayor brecha, pueden ser recursos importantísimos para acercar y dar más oportunidades. Entonces no le echemos la culpa a lo que viene, si se quiere, podría ser una solución. Y pongamos el foco de las desigualdades en el sistema económico justo. Bueno, con esto cierro porque sé que estamos apurados de tiempo y vuelvo a agradecer la invitación. Muchas gracias. Liliana, bravo. Muy bueno. Me quedo así brevemente con dos frases así como la dificultad es cambiar las cabezas o de modificar las cabezas, y con el argumento inicial que dio origen a la experiencia que vos contaste, esta cuestión de la respuesta que ustedes construyeron a partir de la gente que les criticaba, porque de hecho era así, les criticaba el desarrollo de prácticas virtuales, cuando ustedes le decían vas a dar un título a quien no hizo una práctica presencial, y ustedes le dijeron durante 30 años estuvimos dando títulos a quien nunca hizo una práctica virtual. Me parece que como argumentación y como síntesis de esta cuestión que estamos hablando de la hibridez, de cómo componer, de cómo articular, de cómo pensar, espacios, tiempos, cuerpos, me parece que, bueno, las dos ponencias, la de Mercedes y la de Liliana, arman una buena masa de conocimiento para seguir pensando. Ahora, como decía, preguntas, comentarios por chat. Vamos a presentar, me da mucho gusto presentar a María Inés Maglio, a la licenciada María Inés Maglio, Tuti Maglio, del Hospital de Infecciosas Francisco Muniz de Buenos Aires. Ella va a presentar, o el título de su presentación es La pandemia, una oportunidad para reflexionar sobre el sistema público de salud. Adelante, Tuti. Bueno, gracias Alejandro, gracias a Esteban por la invitación. Me siento muy honrada, también un poco intimidada con semejante panel, decanos, profesores honorarios. Espero no aburrirlos y estar a la altura de las circunstancias. Voy a compartir pantalla.
¿Se ve? Bien. Sí. Sí, se ve Sí, bien. sí, sí, sí. Bueno, mi idea, digamos, hablando con Esteban, cuál podía ser el aporte, era contarles una experiencia que llevamos adelante en el hospital, relacionada con la dimensión comunicacional en salud, que pensamos que es una dimensión estratégica y que no muchas veces se tiene en cuenta, pero que la pandemia la evidenció. Para poner un poco en contexto, les voy a contar un poco acerca del hospital brevemente. Nosotros estamos ubicados en la Comuna 4 de la ciudad de Buenos Aires. Es un hospital pabellonado que corresponde en sus inicios a la corriente del higienismo que Luis Alberto nombró hoy brevemente en su conferencia. Estos puntitos verdes que ven ustedes en el plano, este es un plano que hicimos con la carrera de diseño y planificación del paisaje de la FADU, que hicieron un relevamiento de todas las especies del hospital. Si lo vemos en una imagen satelital, se ve de esta manera. En nuestro hospital es un gran jardín y fue así concebido por esa corriente del higienismo que era previa a la era antibiótica, y para ellos la luz, el aire, la limpieza tenía muchísima relevancia, y que hoy en día la pandemia nos vuelve a poner en valor la arquitectura del higienismo. En algunos números nuestros, bueno, tenemos 127 años de edad, estamos bastante mayorcitos, pero jóvenes a la vez. Son, bueno, 10 manzanas, 448 camas, tenemos atención por guardia, por consultorios externos, 3 quirófanos, unidades de terapia intensiva. La educación para nosotros es muy importante, hay 2 cátedras de la UBA de infectología y de neumonología, hay residencias también en infecto, en neumo, en ciencias microbiológicas, en bioquímica, en dermatología y la concurrencia de salud mental, y tenemos un museo con 4 programas de patrimonio, biblioteca, el espacio de arte y los talleres. Desde ese lugar es de donde programamos y desarrollamos la experiencia que hoy les vamos a compartir. El contexto de la pandemia nos hizo reestructurarnos de una manera así muy importante. De hecho, salas que eran de pediatría se transformaron en salas de terapia intensiva, se crearon las unidades de febriles, y muchos de los integrantes del equipo de salud tuvieron que readecuar sus espacios de trabajo y mudarse a otros. Incluso infectólogos y neumonólogos tuvieron que trabajar en conjunto en las mismas salas, que fue una situación bastante difícil en el comienzo, pero que terminó siendo de un enriquecimiento mutuo muy significativo. Para entender un poco desde dónde partimos el proyecto que les voy a compartir, nosotros queremos hacer hincapié en entender a las organizaciones como redes conversacionales, entender a toda la comunidad hospitalaria como seres lingüísticos, tanto los integrantes y las integrantes del equipo de salud como los pacientes y sus vínculos afectivos. En esa red conversacional nosotros pensamos que las conversaciones de alta calidad son las que tienen que ponerse en valor. Nos gusta mucho esta cita de Spinelli, que dice que lo que se diga sea lo que se haga, en contraposición a las conversaciones de baja calidad, donde lo que se enuncia no se cumple. Y también una red conversacional la entendemos como aquel lugar de construcción de identidad y de cultura organizacional. En el hospital, para todos los y las trabajadoras, es muy importante la historia que se va desarrollando en el marco de esta organización tan particular, y hay un fuerte apoyo en valores. Y también en las formas del hacer que tienen los y las trabajadoras se construyen narrativas. Entonces, en esa articulación de místicas, narraciones y conversaciones, es que pensamos que es un aporte a la búsqueda del sentido de lo que nosotros hacemos, de nuestras tareas, y nos parece que no es menor. Entonces, en ese sentido de pensar al hospital como una red conversacional,
tratamos de pensar la comunicación no desde una mirada instrumental, sino desde un espacio dialógico, no solo como transmisión de información, sino de un espacio donde las conversaciones puedan fluir de la mejor manera, y para esto le damos una vital importancia a la escucha. Nos parece que la escucha en los ámbitos de salud tiene que volver a tener un lugar relevante o empezar a tenerlo. En este marco es que desde el Museo del Hospital y desde el área donde yo trabajo de Relaciones Institucionales, hicimos una alianza con el grupo de investigaciones del futuro, que son Gustavo Diegues, Lucas Gilardi, Roger Colom y Leonelo, con los que ya teníamos experiencia de trabajo en conjunto, con talleres que organizamos para los grupos de pacientes, con readecuación de mobiliario en desuso para mejorar el espacio público del hospital, y tomamos como punto de partida un concepto de Paco Maglio, que el asesor es mi padre, que él hizo su carrera como médico y después estudió antropología, y él hablaba de pasar del interrogatorio al escuchatorio. Entonces, en este concepto del escuchatorio nos basamos para desarrollar un proyecto con el que contamos con el financiamiento a través del programa de mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Damos el proyecto y salimos seleccionados. Entonces, con esos fondos pudimos contar con la materialidad, digamos, para llevarlo adelante, y construimos este módulo que era un espacio donde la comunidad hospitalaria podía entrar y dejar distintas pareceres, experiencias, opiniones o propuestas de mejora en relación a transitar, a la experiencia de transitar por el hospital. Este era, digamos, la presentación que tenía el módulo en la entrada, que tenía un pequeño cartel indicador sobre de qué se trataba. El módulo fue muy visitado tanto por pacientes como personal del hospital. Ahí la pueden ver a Ede, que ella se encargaba de mantenerlo limpio y habitable, y tenía un sistema que era un botón donde uno apretaba y podía dejar una grabación de voz, o también podía escribir algo y dejarlo en el buzón. La verdad que era un espacio agradable, digamos, para estar ahí adentro, incluso en días de lluvia. Muchos por ahí, entre que pasaban de un pabellón a otro, quizás se quedaban un rato ahí en el escuchatorio, como paso hacia otros espacios. También lo utilizamos para trabajar con los grupos de pacientes que tenemos en el hospital. Estas son las chicas del grupo Transvivir, que participaron del proyecto, dejaron sus experiencias. También hicimos una jornada con el grupo de Chagas, con el grupo Viviendo con Chagas, y siempre la idea fue, digamos, usar como excusa al escuchatorio para generar conversaciones en torno a la salud, y que estas conversaciones además que tuvieran como participantes a toda la gama de los y las integrantes de los equipos, que no solo fuesen los médicos, sino que también estuviesen los enfermeros, que estuviesen los camilleros, porque nos parecía que era una buena oportunidad para visibilizar la totalidad del equipo de salud, no solo los médicos. Nos propusimos presentarlo en el congreso de ese año, del congreso del 2019, que además tenía como eje y como lema a la comunicación. Era la comunicación una dimensión estratégica para la seguridad en salud, y uno de sus objetivos justamente era analizar los aspectos relacionados a la comunicación en el proceso salud, enfermedad, atención. Así que ahí llevamos el módulo, que el módulo tenía unas ruedas y podía ser trasladable. Lo presentamos en el congreso, participamos, hubo una mesa y un conversatorio específico sobre el escuchatorio, y la particularidad que tuvo en esta presentación
fue que se podía escuchar los testimonios que habían sido grabados. Y además teníamos un repositorio, digamos, en un modelo, en un formato facsímil, habíamos recopilado algunos de los testimonios que habían quedado grabados. Así que tenía como una doble vía en la que uno podía dejar un testimonio y escuchar los testimonios anteriores. Y también estaba la posibilidad de escribir y de dejarlo en el buzón. Y al finalizar el congreso, lo llevamos de nuevo al hospital, ahí lo ven en medio de los banderines, lo llevamos en ocasión se cumplían 10 años del espacio de arte que funciona en el hospital. Este espacio de arte funciona en el anexo de farmacia, que es un lugar donde se entrega la medicación antirretroviral para los pacientes con HIV que no tienen obra social, y el Estado se las provee de manera gratuita, entonces ellos van un mes, una vez por mes, a retirar la medicación, y ahí tenemos un espacio de arte donde se hacen 3 muestras por año. Han pasado artistas como Marcia Schwartz, Marcos López, Alejandra Fenocchio, y también ahí se muestran las producciones de los talleres que hacen los pacientes. Entonces, en ese marco de los 10 años, llevamos el escuchatorio para que la gente pueda seguir compartiendo sus experiencias y escuchando las experiencias previas, y la idea era poder después sistematizar todo lo que habíamos recabado. Esto fue en diciembre de 2019, pero al año siguiente, unos meses después, sucedió la pandemia. Y bueno, podrán imaginarse el efecto que provocó en el hospital, porque al principio teníamos mucho temor, todos teníamos grandes temores, porque no sabíamos de qué se trataba lo que estaba sucediendo. Nos empezamos a preparar, el hospital se empezó a acondicionar, pero la verdad que no sabíamos de qué se trataba, y era algo que no llegaba, que no sucedía. Hubo como unos meses así de espera que fueron como muy difíciles. Después, bueno, fue llegando, la primera llegada fue terrible porque venían los ómnibus repletos de familias de las villas. No sé si ustedes recuerdan ese momento, que para nosotros fue muy difícil porque también teníamos que colaborar en que las familias se encontraran. Llevaban a una madre en un hospital, al niño a otro hospital. Bueno, fue un momento muy desestructurante también para nosotros en los comienzos de la pandemia. Después nos fuimos preparando y entendiendo un poco a poco de qué se trataba, y en ese camino, digamos, de entender de qué se trataba, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a dar cuenta de todo esto que está sucediendo? Porque si bien muchos ya comenzaban a escribir trabajos de investigación para diferentes revistas, o había mucho webinar dando vuelta donde se compartía el conocimiento y demás, nosotros pensábamos, bueno, pero desde las experiencias más personales, o desde las experiencias de equipo, de cómo se sintieron, de qué pasó con la comunidad hospitalaria, desde las subjetividades, ¿cómo vamos a dar cuenta de esto? Entonces, en primer lugar, también pensamos en organizar una muestra de fotografías con las fotos que nosotros y nosotras mismas nos íbamos sacando, porque nos pasaba, el Hospital Muniz es un centro de referencia en enfermedades infecciosas, y nos pasaba que venían como mucho a vernos y a felicitarnos, digamos, y a fotografiarnos, pero no nos... la sensación era que no nos tenían mucho en cuenta, que nos mostraban así como una especie de zoológico, pero que no faltaba algo de lo que nosotros, cómo nosotros lo estábamos viviendo. Entonces, bueno, organizamos una muestra de fotos, y empezamos a pensar en cómo retomar el proyecto del escuchatorio, pero ahora que ya no podíamos poner nuestros cuerpos adentro del módulo de escucha, pensar en términos de interfaces, como es el objetivo de este encuentro,
qué posibilidades nos daba el entorno digital para poder replicar un poco la experiencia del escuchatorio. Entonces encontramos en la herramienta del Padlet una forma de continuar con el escuchatorio en modo COVID. Y hicimos una convocatoria en el hospital a través bueno, de la lista de difusión de WhatsApp, del Facebook, también pegamos algunos carteles adentro de las salas de internación para que los pacientes pudieran también participar, ellos y sus allegados, y sus allegadas a la bitácora. Así que la fuimos construyendo entre todos y entre todas, y tiene particularidades el Padlet porque permite poder compartirlo como texto. También pueden poner fotos o videos, y nos íbamos dando cuenta a medida que la bitácora iba avanzando de todo lo que nos había pasado. Por ejemplo, acá este relato cuentan sobre el oxígeno, que nosotros no teníamos oxígeno central en ese momento en el pabellón Koch, y ustedes saben que el oxígeno es de vital importancia para el tratamiento del COVID, y la sensación de, digamos, que los tubos tenían que estar llenos y a tiempo, daba mucho temor a todo el personal. Incluso el testimonio este es de una pediatra, que pasó de atender a niños a atender pacientes adultos. Bueno, después finalmente el oxígeno central se pudo conectar y fue un alivio importante. Después este es un testimonio de uno de los médicos que cuenta cómo fue la experiencia de usar los identificadores con fotos, que también lo podemos pensar como una interfase entre esos cuerpos tapados con barbijos, máscaras, y que el rostro y la cara era imposible de ver, imposible de ver la gestualidad. Entonces, el uso de identificadores con fotos fue muy significativo para ambas partes, tanto para los pacientes como para el equipo de salud. También sucedía en la bitácora que como pueden hacer posteos, se podían contestar. Entonces a la experiencia de un médico, a la experiencia de un paciente, le contesta un enfermero entendiéndolo y contándole que su propio padre había estado en esa misma sala donde él estuvo, generándose como un diálogo, digamos, entre la experiencia del paciente y la experiencia del personal de salud, que también era paciente, porque una particularidad que tenía este virus en relación a otros es que les podía tocar a cualquiera. No había el HIV siempre generó en el hospital, generó también un quiebre muy importante para el equipo de salud, pero había algo que estaba como un poco más alejado, que tenía que ver en sus comienzos con la sexualidad. Entonces había como cierta distancia. En el caso del COVID era a todos y en cualquier momento a todas en cualquier momento le podía suceder. Y bueno, lo impactante fue también cuando fueron generaciones más jóvenes las que se empezaron a enfermar, que esto sucedió en la segunda ola. Y bueno, hay distintos formatos de agradecimientos que los pacientes nos iban compartiendo. Hay un videíto que hizo un paciente que lee un poema, un audio de otro paciente, las cartitas pegadas a los vidrios. Una de las primeras adultas mayores que se dio de alta, que fue muy, muy amoroso ese episodio, porque fue la primera mujer que pudo volver a su casa cuando los adultos mayores eran las personas que más dificultades tenían para sobrevivir. Y bueno, también la bitácora fue una oportunidad para repensar en términos políticos, de políticas públicas de salud, ¿no? De cómo pensar un hospital que estuvo a punto de ser unificado con otros 5 a tener la importancia que tiene y poder ponerlo en valor. Así que
en vísperas a este nuevo congreso que con mucho esfuerzo estamos realizando, una oportunidad que también vamos a tener, y pensando en la presentación de Mariana de los podcasts, además de compartir la pandemia en una de las pestañas de la web del Congreso, estamos proponiendo un canal de podcast con distintos episodios donde los equipos de salud puedan contar sus experiencias. Y lo importante es que en este caso van a haber equipos de salud que antes no habían tenido participación en el Congreso, como por ejemplo los camilleros, los administrativos, o incluso los farmacéuticos y los kinesiólogos. Así que nos pareció como una oportunidad también para poner en valor otros saberes fuera del modelo médico hegemónico, porque también pensamos que se construye salud teniendo una mirada interdisciplinaria. Bueno, en eso estamos y esa es la experiencia que les queríamos compartir. Creo que no me pasé de tiempo y espero no haberlos aburrido. Gracias.